cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la comisión correspondiente. Lo anterior, con base en lo establecido por los artículos 56, 57 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 107 de nuestro Reglamento General. Adelante, diputado. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. De conformidad con el artículo 95 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, respetuosamente solicito a esta mesa directiva se autorice al suscrito dar lectura de una síntesis del presente dictamen. Con gusto, diputado. Dictamen de la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción respecto de la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Creación del Sistema Nacional Anticorrupción. El decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, publicado en mayo del 2015, representó un punto de quiebre en el combate a la corrupción. De esta modificación constitucional derivó la emisión de diversas leyes, entre ellas la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en la cual se establece que dichos órganos tendrán una participación activa en el control, prevención y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como las causas que los generan. Asimismo, se emitió la Ley General de Responsabilidades Administrativas, misma en la que se les otorgan potestades fundamentales, ya que deben fungir como autoridad investigadora, autoridad substanciadora, autoridad resolutora y calificadora, es decir, tienen una actuación activa y sustancial en la prevención, control y aplicación de sanciones. Este nuevo andamiaje jurídico debe ser aplicado con toda precisión, porque contrario a lo sucedido en antes de la citada reforma, ahora en el país contamos con un derecho disciplinario unificado, y sobre ello coincide el jurista Alberto Gándara Ruiz Esparza en su obra intitulada Derecho Disciplinario Mexicano, Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, donde resalta que por primera vez en la historia tendremos un derecho disciplinario unificado. Estamos convencidos de que la función pública en México es única y se ejerce bajo los mismos principios, por lo que esta reforma es un gran avance, pues todos los servidores públicos en México deben estar sujetos al mismo régimen disciplinario, tanto en los aspectos sustantivos como en los adjetivos. El nuevo rostro adquirido por los órganos internos de control es un asunto serio que debe abordarse con toda responsabilidad, porque como lo expresamos en párrafos anteriores, la Ley General de Responsabilidades Administrativas les confiere múltiples atribuciones, siendo que deben fungir como autoridad investigadora, autoridad substanciadora, resolutora y calificadora, es decir, en la fase de investigación ejercen facultades análogas al Ministerio Público, siendo que deben llevar de oficio las auditorías e investigaciones debidamente fundadas y motivadas, para lo cual deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respecto a los derechos humanos y demás, en los términos del párrafo segundo del artículo 90 de la aludida Ley General de Responsabilidades. Dichas investigaciones deben desarrollarse con las técnicas, tecnologías y métodos de investigación que observen las mejores prácticas internacionales. Por ese motivo, tan solo en esta fase, el titular del órgano de control y sus auxiliares deben tener un perfil, capacitación y experiencia suficientes para desplegar esta función con todo profesionalismo. Pero si lo anterior no fuera suficiente, en la etapa substanciadora, dirigen y conducen el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la emisión del informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial, bajo los mismos principios y parámetros mencionados en el párrafo anterior, por lo cual,
En esta fase actúan como autoridad resolutora y lo hacen similar a los jueces, toda vez que deben analizar y valorar pruebas. En ese orden de las cosas, los titulares de los órganos internos de control, por decirlo menos, deben tener la pericia, experiencia y conocimientos similares a los de un agente del Ministerio Público o más aún de un juez. Por ejemplo, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, los ministerios públicos están sujetos a un sistema de servicio profesional de carrera, en el que se garantiza la igualdad de oportunidades, idoneidad y mérito, tanto para el ingreso como para su permanencia. También tienen como base el desarrollo profesional, la capacitación continua y la certificación de competencias. Lo antes esgrimido tiene como objeto la investigación de los delitos se desarrolle con toda calidad y pulcritud en beneficio de los justiciables. En relación con los jueces, desde antes de la reforma integral al Poder Judicial del 11 de marzo del año en curso, el ingreso, formación y permanencia de los magistrados y magistradas, jueces y juezas, así como los funcionarios y empleados, se desarrollará conforme a la carrera judicial, esto es, que para fungir como tal se deben acreditar un conjunto de características o rasgos para ser juzgador. Dadas estas reflexiones, con este nuevo carácter, los órganos internos de control, desde su titular hasta el personal a su cargo, deben estar sujetos a un servicio profesional de carrera, en el que prevalezcan como valores supremos la permanencia y profesionalismo. Por último, mencionar que en la iniciativa en estudio, los promoventes plantearon reformar el artículo 26 quintus de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, con el objeto de establecer una temporalidad análoga a los otros órganos internos de control. Sin embargo, este colectivo dictaminador se reserva para otro momento la posibilidad de aprobar esta reforma, tomando en consideración que actualmente dicho numeral no establece un plazo determinado, considerando que mediante decreto número 388, publicado en el suplemento 5 al 38 del periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado, correspondiente al 12 de mayo del 2018, esta Asamblea Soberana designó a la titular del órgano interno de control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, no como en otros casos por el plazo de 3 años, porque así lo estipulaban sus ordenamientos aplicables, sino hasta el momento preciso en que fuera necesario. Bajo esta hipótesis, con el objeto de evitar la transgresión a los derechos de la mencionada titular, estimando que este Parlamento tiene obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y además favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, ello de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta honorable legislatura se reserva modificar el artículo 26 quintus de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, antes citada. En esa línea de discernimiento, este colectivo dictaminador considera viable la reforma a los cuerpos normativos señalados, toda vez que los titulares de los multicitados órganos de control deben contar con un esquema de profesionalización que les permita un mejor desempeño de su cargo, razón por la cual aprobamos en sentido positivo el presente dictamen. Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración del Pleno el presente decreto. Se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Justicia, del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado. Artículo 2. Se derogan las disposiciones que se opongan a este decreto. Así lo dictaminaron y firmaron las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción
de la honorable 63ª legislatura del Estado a los 8 días del mes de abril del 2021. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputado.